a todos. Lo que estáis a punto de escuchar es el primer capítulo de mi nuevo libro, El abrazo de Regina. La versión en español estará disponible ahora en junio en amazon.com. Bienvenidos a esta historia. Capítulo 1. 2 cumpleaños por año. Junio de 2022. Mis celebraciones de cumpleaños tienen lugar 2 veces al año. La primera por mi nacimiento, todos los 15 de septiembre. La segunda es por la vida, todos los 15 de junio. En 2022, yo viví en Madrid, en el elegante barrio de Salamanca. 6 años antes, había decidido aceptar la oferta de traslado de la multinacional fabricante de automóviles en la que trabajaba en Curitiba para ser gerente de marketing digital en la unidad española y la mano derecha de la nueva directora del departamento de comunicación. Recibí un buen aumento de sueldo, bonos extra y un contenedor para mudarme de Brasil a Europa. Trasladarme a Madrid fue un gran salto en mi carrera y en los primeros meses disfruté de la capital española como nadie. Desde que llegué, sentí todo muy similar a la vida en Brasil y me sentí muy a gusto con la cultura española. Madrid es una ciudad que no duerme y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Podía hacer todo lo que quería en cualquier momento. Rápidamente me integré con mis compañeros de trabajo y una vez a la semana quedábamos para un happy hour. Después de algunos meses ya había conocido a varios brasileños en la ciudad que fueron mi apoyo en este periodo de adaptación. Gracias a ellos conocí restaurantes, lugares para salir de noche, qué hacer los fines de semana, palabras y expresiones que solo se pronuncian en Madrid. Formaba parte de un grupo y juntos hacíamos deporte todos los fines de semana en el Parque de Retiro. Pertenecía a otro en el que se recomendaban restaurantes y bares, y otro para intercambiar contactos de médicos, fontaneros, dentistas, pintores y otros profesionales con referencias de los brasileños residentes. Conocí a mucha gente, conseguí invitaciones para salir de jueves a domingo. Aproveché para tomar clases de español, hacer un MBA, visitar museos, pasear por las ciudades cercanas e incorporar la tradición de tapas a mi rutina. Descubrí la facilidad de viajar de un país a otro y siempre que podía visitaba uno nuevo. Aprendí a bailar sevillanas con mis compañeros españoles. Hice un curso de cocina y volví a tocar el piano. Sin embargo, esa vida intensa tenía un precio. Mi rutina estaba cronometrada, aunque encontraba momentos para dedicarle a mis amigos de Brasil, a quienes nunca olvidaba. Dormía 6 horas al día porque el resto del tiempo tenía que trabajar, ir al gimnasio, cumplir con la agenda social y disfrutar de la vida en España. Los primeros años fueron excelentes en la capital española, como suele ocurrir con cualquier inicio de relación. En cuanto a mi vida laboral, mi departamento había crecido y estábamos teniendo un gran éxito. Por mi parte, yo me sentía bien conmigo misma. Mi madre venía a visitarme con frecuencia, viajaba a varios países y hablaba español cada vez mejor. Fue también en esta época cuando decidí congelar mis óvulos. Estaba segura de que quería ser madre en el futuro, pero también quería cumplir otros sueños antes de tener un hijo. Hice el proceso 2 veces y logré congelar hasta 11. Mi rutina era trabajar de lunes a viernes de modelo híbrido, ir al gimnasio 3 veces a la semana, entrenar cada sábado por la mañana en el Retiro, salir los fines de semana con mis amigos y viajar para conocer nuevas ciudades y países. Al poco tiempo de llegar, alquilé un estudio de 45 metros cuadrados en una de las calles más encantadoras de Madrid, la calle General Pardiñas. Eso representaba un gasto de casi el 50% de mi salario. Quería vivir bien. A fin de cuentas, había sido expatriada, quería tener vecinos famosos y esta nueva etapa merecía una dosis de confort. Vivir allí era como una recompensa que me daba a mí misma por haber afrontado el reto de la mudanza, por dejar a mi madre en Brasil, por las innumerables despedidas con los amigos y por el salto vacío que supone empezar de nuevo en otro país. Por aquel entonces me sentía en la cima de la felicidad, al menos eso creía. Sin embargo, con el transcurso de los meses, fui descubriendo que algo faltaba, que algo no encajaba en ese estilo de vida. Una sensación similar a la que se siente cuando te invita a probar una comida y, aunque estés sosa, dices que está estupenda con la intención de alegrar a todos alrededor. Estaba así con mi vida. Aceptaba lo soso como si fuera lo suficiente. Tenía empatía con todos, complacía a todos, excepto a una persona, a mí misma. Y por eso, gastaba todo mi sueldo en experiencias y objetos que pudieran momentáneamente suplir mi inseguridad. Con el resto de mi salario compraba zapatos y bolsos que nunca usaba.
viajaba al menos una vez al mes a algún lugar fuera de España y vivía una vida que no encajaba con mi realidad financiera. Sin darme cuenta, buscaba llenar un vacío. Algo no encajaba. Durante 6 años hice muchos amigos. Tuve un novio brasileño. Conocí a Renato en la Nochevieja 2020, durante una cena con algunos amigos del entrenamiento en el Retiro. Su nombre se escribía así, con 2 Ns. Según él, su madre lo había hecho adrede porque, según su filosofía, una misma letra repetida en secuencia es sinónimo de suerte. Todavía hoy me pregunto de dónde había sacado la madre de Renato semejante teoría. Él era de São Paulo y había recalado en Madrid por trabajo. Era jefe del departamento jurídico de una marca de ropa deportiva y había llegado a la capital española a finales de 2019. Fuimos novios entre enero de 2021 y marzo de 2022 y llegamos a ser muy íntimos, tan íntimos que cada uno tenía la llave del piso del otro. Esa confianza llegó al extremo cuando él me engañó con una amiga del grupo de entrenamiento del Retiro. Eso ocurrió un fin de semana en el que tuve que viajar por cuestiones de trabajo. Sin duda, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Esa doble traición, la de mi novio y una gran amiga mía, me hizo sentir mal durante mucho tiempo. Un episodio lamentable que hizo que mi vida se precipitase aún más al vacío. Convivía con personas que no me impulsaban a crecer, que vivían etapas de vida diferentes a la mía, pero a las que frecuentaba con la intención de no sentirme sola. Regalaba mi tiempo, mi amor y mi energía a muchas personas que ni siquiera me felicitaban en el día de mi cumpleaños, ni siquiera después de ver todos los stories publicados en mis redes con gifs de pasteles, regalos y flores. Ese último año de mi vida en Madrid trabajé y viví por pura inercia. En aquel momento mi principal preocupación era garantizar mi sueldo del mes y con él saldar todos mis gastos. Estaba desmotivada, insatisfecha y con el corazón roto, pero la inseguridad y el miedo a quedarme sin empleo me ataban a la oficina. Había enviado mi currículum para otras posibilidades de empleo disponibles, pero nada avanzaba. Y en algunas ocasiones la propuesta era desempeñar un perfil profesional que no era el mío. Todo ese peso se fue acumulando diariamente, hasta el 15 de junio de 2022. Un miércoles nefasto en el que todo salió mal desde el principio. El despertador no había sonado a la hora prevista y me había despertado tarde. Ese día era uno de aquellos en que tenía que trabajar presencialmente y necesitaba llegar temprano. Mi agenda estaba repleta de reuniones y presentaciones. Recuerdo que decidí ir a desayunar a un restaurante cerca del trabajo y el camarero terminó por derramar zumo de naranja sobre mi vestido azul. Era mi vestido de la suerte. Me ayudaba mucho cuando tenía una reunión importante. Era una especie de amuleto de que de alguna manera me hacía sentir más segura. No pude cambiarme de ropa aquel día, pues ya había levantado tarde. Imposible perder ese tiempo. Llegué corriendo, encendí el ordenador y me puse a leer algunos mensajes antes de que empezara la primera reunión. Le envié un correo electrónico a una Claudia equivocada y junto con él un archivo confidencial, una hoja de cálculo de presupuesto de campañas digitales de la empresa para el año siguiente. Pero no fue lo único. Hice la presentación de una campaña y la responsable del departamento de patrocinios me pidió que rehiciera toda la estrategia. Ese día también recibí la mala noticia de que no sería tenida en cuenta en un proceso de selección en el que había participado. El mensaje era escueto, simple, definitivo. Tuve también una discusión con la secretaria que me había programado un viaje sin avisarme durante mis vacaciones. A las 11 de la mañana de aquel día yo estaba llorando en el baño de la oficina, desasosegada. ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué me había estado haciendo con mi vida en estos últimos 37 años? ¿Por qué mis decisiones, o la falta de ellas, me habían llevado por este camino? Había dejado mi país de origen para reinventarme personal y profesionalmente, no para sentirme fracasada. Tenía el corazón roto, estaba lejos de mi familia, tenía menos de 1.000 euros en la cuenta bancaria y, por si fuera poco, mis miomas en el útero habían vuelto. Nada más y nada menos que 2. 2 miomas. Muy probablemente no podría ser madre. ¿Qué más faltaba, Dios? Fueron algunas de mis preguntas aquel día. Por la tarde discutí por mensajes de texto con mi primo Fabio, con quien mi relación siempre fue muy cercana. Él era hijo de la tía Ida y nunca después de este incidente nos hemos vuelto a dirigir la palabra.
Él intentó falsificar la firma de mi madre, Aurora, en la venta de un terreno de la familia, y le escribí esta tarde para pedirle explicaciones. Fue la gota que colmó el vaso, o la guinda del pastel, como dicen en España, para convertir ese día en el peor de mi vida. Volví al baño, bajé la tapa del inodoro, cerré la puerta con seguro, abracé mis piernas y me quedé mirando al suelo. No tenía fuerzas para llorar, para patear la puerta o para salir corriendo. Los mensajes del móvil no cesaban, la lista de tareas pendientes se multiplicaba y yo era incapaz de pensar en nada. ¿Dónde había ido a parar mi parte de suerte en esta vida? ¿Qué había hecho mal? Claramente había hecho algo y ese algo me había traído como consecuencia las actuales circunstancias. No había conseguido nada de lo que supuse que tendría a mi edad. ¿He sido demasiado exigente? ¿Por qué no he conseguido nada hasta ahora de lo que planeé para mi vida a partir de los 30 años? ¿Por qué no he sido la elegida? ¿Por qué Dios no me ama y no me escucha? Fue un día de muchos porqués y de cero respuestas. Pasé el resto del día reflexionando. Solo me venían a la cabeza momentos malos. Me sentía fracasada e incompleta. Salí del baño cuando mi teléfono sonó por la tercera vez. Era mi jefa pidiendo que me conectara a una videollamada urgente con un gerente de Croacia, que no entendía nuestra estrategia para las próximas campañas. Me pinté los labios, me pellizqué las mejillas, encendí la cámara y casi no recuerdo nada de lo que dije aquella vez. Dadas las circunstancias, no me importó. Sabía que él me preguntaría todo de nuevo en la reunión de alineamiento de la semana siguiente. Todavía faltaba una hora para irme a casa y decidí intentar completar mi lista de quehaceres del día. Antes de terminar la jornada, cometí otro error en el trabajo. Esta vez aprobé una foto equivocada que se publicó en la cuenta de Instagram de la compañía, con casi 11 millones de seguidores. Pude borrarla enseguida, gracias a la ayuda de Marcel, analista senior de mi equipo y mi mano derecha, que acudió en mi ayuda cuando vio la publicación. La foto debería publicarse la semana siguiente, pues formaba parte del lanzamiento de la nueva campaña de uno de nuestros productos para el mercado europeo. Marcel era una de las personas a las que valoraba mucho en el departamento y con quien podía ser yo misma tanto en los momentos profesionales como los de happy hour. Era aquel compañero de trabajo que todo el mundo quiere tener, que siempre se te acercaba con algún meme o video tonto para hacerte reír durante el día. Él y yo nos entendíamos solo con mirarnos, y fue con él con quien aprendí muchas expresiones en español, esas que uno solo empieza a usar cuando convive con una persona nativa. Pero aquel miércoles ni él ni nadie logró cambiar mi caída en picado. Cuando dieron las 6 de la tarde, cogí mi bolsa y salí corriendo. No podía pensar en nada. Estaba desesperada, me sentía sofocada, me faltaba el aire. Tomé el metro sin percibir lo que me esperaba, solo lloraba. Me puse las gafas de sol para intentar disimular, pero no lograba contener mi tristeza. Entré en el metro y no percibí que me había pasado la parada de mi casa. Fui hasta el centro para caminar sin rumbo. El dolor, la sensación de asfixia y las ganas de desaparecer eran más fuertes que todo, pero de alguna manera conseguí sacar fuerzas para caminar. Estaba tan cansada. Llevaba meses sin poder tener una buena noche de sueño y no le veía ningún propósito a mi vida. Pero ¿realmente tenía un propósito? ¿Cuál era mi lugar en el mundo? No podía pensar en nada positivo. Todo me empujaba al fondo. Caminé desde la Puerta del Sol en dirección a la estación de Príncipe Pío. Ahí Carol, una de mis mejores amigas en Madrid, vivía con su marido. Necesitaba un abrazo silencioso de alguien en quien pudiera confiar. Llegué hasta la puerta de su casa y no fui capaz de tocar el timbre. Saqué el teléfono para llamarla, pero me temblaba la mano y no lograba escribir nada. Me senté en el banco frente a su edificio y me quedé allí unos minutos, mirando hacia la calle para ver si la veía. Entonces sequé mis ojos, me arreglé el pelo y continué caminando sin rumbo. ¿Y se acababa con todo aquello en un abrir y cerrar de ojos? ¿Y se dejaba toda esa negatividad a un lado? De algún modo me había convertido en una marioneta y me había dejado manipular por personas y situaciones que no quería por miedo a decir no. Y en esos momentos los pensamientos oscuros se apoderaron de mi mente. Seguí caminando, pasé por varios lugares que siempre me habían encantado de Madrid. Los veía y era como si me estuviera despidiendo de ellos. Esos serían los últimos recuerdos de mi vida.
Fue entonces al encuentro de las calles Segovia y Bailén y decidí que pondría fin ahí a todo el drama que estaba viviendo, fácilmente, en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que estaba viviendo se esfumaría de una vez y por todas. Todo mi sufrimiento simplemente desaparecería. Quería dejar atrás a una jefa que se quejaba por todo. Quería parar de llorar por hombres idiotas. Quería parar de lamentarme por no poder ahorrar dinero. De ser esta persona triste y amargada que hacía tiempo no sabía reír de verdad. Reír a mandíbula batiente desde las entrañas. Reír con mi alma. Hice una serie de cosas rápidas y en secuencia. Le envié un mensaje a Isa, una gran amiga de Porto Alegre, una ciudad del sur de Brasil, con todas las contraseñas del banco y de las redes sociales, una lista de los muebles y objetos que tenía en casa y el contacto de mi contable, ya que ella podría ayudar a mi familia con la parte burocrática de una posible venta o inventarios. Aunque me sentía muy cansada, conseguí usar el teléfono y mandarle un largo mensaje de voz a mi madre, diciéndole cuánto la amaba y que la extrañaba mucho. Después le avisé a mi jefa que no iría a trabajar a la oficina al día siguiente. Llorando, me acerqué al viaducto de la calle Segovia y me quedé mirando hacia abajo. Esperé que pasaran los jóvenes, esperé que desaparecieran de mi vista para que nadie viera lo que estaba a punto de hacer. Uno de ellos, sin embargo, me sonrió e intenté devolver la gentileza. Él sería la última persona que me habría visto en la vida. Que un desconocido sea la última persona en verte viva es extraño, pensé. Esa visión del joven sonriéndome me hizo preguntarme si ya en algún momento yo había sido eso para alguien. ¿Alguna vez me crucé con una persona tan desesperada que me miró pidiendo ayuda y la rechacé o no me di cuenta? En algún momento estuve más preocupada por mirar la pantalla del teléfono en lugar de devolver una sonrisa a alguien. Miré hacia abajo y busqué el punto más fácil para saltar. Di un último suspiro, a modo de despedida, y cerré los ojos. Este es el momento. Una energía muy fuerte me tiraba hacia abajo y una voz en mi cabeza gritaba: salta, que todo se va a resolver. Se acabaron todos los problemas. Todo llegaría a su fin. Fue entonces cuando empecé a llorar desesperadamente. Una señora me vio y hasta el día de hoy creo que sabía perfectamente lo que yo iba a hacer. Vino hacia mí con un paquete de pañuelos de papel para secarme las lágrimas y me abrazó. Me sentí segura para expresar a través del llanto todo lo que estaba sintiendo. Pude por primera vez sacar para afuera esta carga emocional que llevaba años acumulando. En ningún momento ella me interrumpió ni quiso que yo terminara de hablar, pese al tiempo que se había transcurrido. Su abrazo solo se deshizo cuando le juré con la cabeza que iría a casa. No lograba decir nada, estaba completamente paralizada y perdida, y de repente solo tenía una certeza: salir de ahí inmediatamente. No, yo no quería terminar con mi vida. Me había desconectado totalmente de mí misma y llevaba algunos años viviendo por pura inercia. Era la gallina de los huevos de oro de los demás, era la novia perfecta, la amante perfecta, la empleada perfecta, la amiga perfecta, la hija perfecta, pero ¿por qué no era simplemente yo misma? Al fin y al cabo, ¿quién era yo? ¿Alguna vez me amé de verdad? ¿Qué hice con mi autoestima, con las ganas de estar viva? Estaba muy cansada de cuerpo y de alma. Tan cansada de cuidar de los demás que ya no sabía identificar lo que realmente sentía ni lo que me estaba pasando. Aquella señora y yo abandonamos la zona del viaducto abrazadas. Ella esperó con mucha paciencia a que yo pidiera un taxi que me llevara a casa. Apenas conseguía sujetar el teléfono, me temblaban las manos y no intercambiamos ni una palabra más. Ese día renací internamente porque estaba muerta por dentro. Yo, la Paola que hasta entonces todos conocían, que para todos siempre sonreía, feliz y sin drama, simplemente había desaparecido. Necesitaba curarme de alguna manera, necesitaba ayuda terapéutica, espiritual y física. Necesitaba amor propio, enamorarme de mí misma, encontrar mi fe, entender y aceptar mi pasado. Debía escribir mi propia historia sin miedo a ser o no aceptada por los demás. Necesitaba hacer las paces con Dios. Al día siguiente llamé a mi jefa a primera hora y le pedí vacaciones para ir a Brasil a ver a mi madre. Inventé la excusa de que debía viajar allí urgentemente la semana siguiente porque ella tenía un problema de salud grave y pedí 2 semanas libres. Para mí era urgente poner la cabeza y el corazón en orden.
No tuve valor de contarle a mi madre lo que había pasado por teléfono y le mentí diciéndole que quería aprovechar que no tenía ningún viaje programado para pasar unos días en Vacaria, donde ella vivía. Mi madre supo de inmediato que algo andaba mal porque no solía visitarla en invierno. Huía siempre del frío intenso y húmedo que hacía en la ciudad. Con ese amor humilde que solo las madres saben proferir, ella no me preguntó nada. Trabajé el resto de los días desde casa y solo salí de mi piso directa al aeropuerto. No quería pasar por aquella lamentable sensación de vacío que sentí en la calle la última vez que salí. Era algo que no quería sentir nunca más y tuve miedo de tener una recaída. Fue muy difícil pedir ayuda en aquellos momentos. Me sentía tan impotente que no me creía digna de hablar de lo que me pasaba con nadie, ni siquiera con mi terapeuta. Muchas veces es difícil verbalizar la desesperación interna, y cada vez que intentaba decirle algo a algún amigo cercano me faltaban fuerzas, cambiaba de tema y me callaba. Imposible expresar claramente lo que sentía ni siquiera para mí misma. Viví días en los que salía del trabajo y me quedaba sentada en un banco frente a mi casa, sin ganas de entrar, sin saber qué hacer, paralizada y sin fuerzas para tomar ninguna iniciativa. Solo salía de ahí cuando anochecía o cuando sentía hambre. Sabía que no estaba bien, que necesitaba ayuda, pero por vergüenza preferí enfrentarlo sola. ¿A quién le podría mostrar esta debilidad mía, todo lo que me estaba pasando sin ser juzgada? Mis amigos se decepcionarían. ¿Qué dirían o pensarían mis superiores que apostaron por mí y me trasladaron aquí? Y mi madre, que ya tiene el peso diario de vivir sin el gran amor de su vida todos los días. No lograba exteriorizar con nadie la tristeza tan profunda que estaba viviendo. Solo quería dormir, no despertar nunca y olvidarme de todo lo que me rodeaba. Hice las maletas sin pensar mucho en qué llevar y puse junto al pasaporte la copia doblada de las 2 cartas de mi tatarabuela Regina, que estaba en la misma carpeta con todos mis documentos. Embarqué llorando y solo dejé de hacerlo cuando llegué al aeropuerto de Curitiba. Mi madre me esperó para llevarme a Vacaria. Cuando la vi, salí corriendo a abrazarla y me quedé con la cabeza apoyada en su pecho durante algunos minutos. Fue entonces cuando logré sonreír por la primera vez después de lo que había pasado la semana anterior. «Hija, ¿estás bien?», me preguntó con un tono de voz preocupado mientras apoyaba las manos sobre mi cabeza. «Mamá, tengo que contarte muchas cosas. Necesito ayuda. Necesito decirte que hace unos días perdí el control. Estoy perdida. No sé qué hacer. Estuve muy cerca de acabar con todo. Tranquila, hija. Tenemos todo el tiempo del mundo para que me cuentes lo que pasó, porque sé que este repentino viaje en pleno invierno no ha sido casual. Me olvidé del abrigo de invierno. ¡Mierda! Tengo uno en el coche para ti. Tranquila. Ahora coge tu bolso y tu maleta. Y vamos a descansar porque mañana tenemos casi 7 horas de viaje hasta llegar a Vacaria. Mamá va a prepararte bistec a la milanesa con puré de patatas, una ensalada muy rica y vamos a abrir este vino que me trajiste en tu último viaje. Estoy aquí para ti. La miré sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza por haberme derrumbado. La sensación de ser comprendida y amada en aquel momento hizo que la presión en mi pecho comenzara a disminuir. Ella ya había intuido de algún modo que algo andaba mal, pero nunca forzó una respuesta, ni preguntó. Allí, en el silencio compartido, las palabras comenzaron a fluir. Mamá, yo tengo miedo. Cada paso parece más difícil y no sé dónde estoy. Me abrazó más fuerte, como si quisiera liberarme de todos los dolores y oscuros presentimientos que no me abandonaban. Entonces respiré fondo y entré en el coche. Finalmente tendría un poco de paz.